Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamilet Rondón y soy técnico de nutrición en el Programa Mundial de Alimentos por el proyecto y servicios Acuario en Cumaná, Estado Sucre. Y el día de hoy quiero hablarte sobre los alimentos saludables, debido a que es un tema muy importante en nuestra rama de nutrición, el cual debe estar o debe ser tan importante para los adultos como para los niños. Cuando hablamos de alimentación, es muy importante conocer en primer lugar qué son los alimentos. ¿Lo saben? Los alimentos son aquellas sustancias que pueden ser naturales o pueden ser transformadas y que contienen uno o varios nutrientes, así como hidratos de carbono, proteínas, lípidos y algunas vitaminas y minerales que, aunque en proporciones diferentes, pueden ser adecuadas para en dependencia de la edad del niño y de las condiciones o comorbilidades que éste pueda presentar. Algunos alimentos son mucho más ricos que otros, pero independientemente de eso, un alimento por sí solo no garantiza los requerimientos nutricionales para un individuo. ¿Sí? Es muy importante que conozcan la rueda de los alimentos, donde allí podemos observar qué tipos de alimentos son los que podemos consumir con mayor frecuencia, las raciones que se pueden consumir y cuál es la importancia de conocer el color que identifica cada una de esas franjas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablamos de alimentación, estamos hablando simultáneamente de nutrición. ¿Es lo mismo? Pues alimentarse es la acción de comer, es decir, de elegir el alimento, de masticarlo y deglutirlo. Sin embargo, el proceso de nutrición es el proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo una vez que ya ha sido llevado a cabo el proceso de alimentación. Para que pueda ocurrir nutrición, debe haber alimentación. Recuerden siempre eso, ¿ok? ¿Y cuáles son los tipos de nutrición que existen? Pues va a depender de lo que nosotros consumamos. Está la nutrición herbívora, que es la que se caracteriza principalmente por la ingestión únicamente de vegetales o frutas y verduras. Está la nutrición carnívora, que es aquella que se caracteriza por la ingestión de carnes, proteínas propiamente dichas de origen animal. Y está la nutrición omnívora, que es cuando combinamos la alimentación tanto vegetal como de verduras y frutas, así como la alimentación a base de carnes. En cuanto a la clasificación de los alimentos, ellos se pueden clasificar de acuerdo a tres categorías principales, como son de acuerdo a su origen o procedencia, que pueden ser de origen animal o vegetal, de acuerdo a su composición. Dentro de ellos se encuentran los hidratos de carbono o también llamados carbohidratos. Como podemos observar en la imagen, allí se observan el pan, las harinas, el arroz. Esos entran dentro de este grupo de carbohidratos. Los lípidos, que en ellas se encuentran las grasas de cualquier tipo, y sobre todo se recomienda el aceite de oliva para evitar complicaciones futuras, ¿sí? Y dentro de las proteínas se encuentra el huevo, la carne, el pollo, pero recordemos que las proteínas no solamente pueden ser de origen animal también, sino también de origen vegetal, como son los granos. Y de acuerdo al aporte de energía están los alimentos que pueden ser muy energéticos, dentro de ellos las vitaminas y minerales, y otros que pueden ser poco energéticos, que también se requieren en menor medida. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos la rueda de la alimentación, donde se encuentra por diferenciación los grupos de alimentos que tenemos que consumir. En ella podemos observar que en el grupo naranja se encuentran los alimentos del grupo carbohidratos, como el pan, la pasta, las patatas. Estos son ricos en hidratos de carbono y su función principal es la función de energía, por eso es que se denomina franja naranja o energética. En la franja roja, como podemos observar, ahí se incluyen las proteínas, dentro de ellas las carnes, pescados, huevos, legumbres, y se les otorga la función constructiva o plástica. Y dentro de la franja verde se encuentran las verduras y frutas, que son aquellos alimentos ricos en vitaminas, minerales y algunas fibras que se consideran con función reguladora. Nos preguntamos ahora bien, ¿qué significa? Porque en cualquier rueda de la alimentación la presencia u organización de los alimentos dará igual. Pues no, esa rueda de la alimentación te sugiere que a mayor tamaño de la porción de alimentos que te coloquen allí, la imagen, significa que debe ser mayor su consumo. Mientras menor sea la imagen, quiere decir que lo debes consumir con menos frecuencia.
Al igual que esos alimentos que se encuentran en el borde de la rueda son los que debes consumir con mayor cantidad de veces al día. ¿Sí? Y se preguntarán, ajá, pero ¿y esa imagen en el centro qué significa? Eso no es alimento. Podemos observar que dentro del círculo se encuentra un botellón de agua y están unos zapatos. ¿Qué significará eso? Pues el agua es tan importante como todos los alimentos que están presentes en la rueda de la alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está casi que conformado en un 75, 80, inclusive 90% de agua. Por lo tanto, para ser digeridos todos estos alimentos debemos tener siempre presente que el agua es primero, ¿ok? Y para mantener un equilibrio en el organismo con respecto a la ingestión de estos alimentos debe existir la parte de ejercicios. Por eso la representación que acabamos de hacer acá. Si vemos en este cuadro que estamos aquí observando, ¿por qué necesitamos agua si tenemos alimentos? Pues, por ejemplo, nuestro corazón contiene un 85% de agua. Nuestro cerebro contiene un 75%. Nuestros pulmones un 90%. La piel 80% para poder mantenerse hidratada. Los huesos, que a pesar que son números, son rígidos, o sea, es algo duro, no, igual contiene agua en un 25%. El músculo también requiere de agua en un 75% y lo imprescindible para nuestra alimentación es nuestro sistema digestivo, el cual para poder hacer todo ese proceso de digestión y absorber los nutrientes necesarios para poder transformarlos en energía, necesita también de suficiente agua. Por lo que necesitamos ingerir diariamente de 1 a 1.5 litros de agua. Claro, tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades que puedan existir en diferentes individuos, que eso va a disminuir los requerimientos de agua al día, ¿ok? Es muy importante que sepan que se recomienda como hábito alimenticio la ingestión de agua y no sustituirlo ni por refrescos ni por otro tipo de bebida. Los alimentos pueden considerarse básicos. ¿Cuáles son esos? Todos los que hemos mencionado hasta la actualidad. Pero también existen los no básicos o complementarios. Dentro de ellos se encuentra la sal, el azúcar y los productos azucarados, así como otros tipos de bebidas estimulantes y las bebidas alcohólicas. Por lo que tienen que saber que esos no son alimentos básicos y por lo tanto deben consumirse de forma ocasional. ¿Sí? Aquí podemos observar un plato donde se observa una barra de chocolate, las chupetas, caramelos, inclusive el helado son alimentos complementarios que solo deben ser consumidos de forma ocasional. Y ahora bien, sabemos cuáles son los alimentos que podemos consumir, pero ¿a qué ración? ¿Qué cantidad? Para eso tenemos que conocer qué es una ración alimentaria. La ración alimentaria es la cantidad habitual de alimentos que son consumidos. Por ejemplo, la ración alimentaria mía no es igual a la de un niño de 5 años o a un adolescente o a un adulto mayor. Todo va a depender de las cantidades que se consumen a diario, ¿ok? Y va a depender también de las costumbres sociales y esto se ha notado por algunas encuestas alimentarias que se han realizado, ¿ok? Entonces, es muy necesario mantener una alimentación equilibrada. Si observamos en esta pirámide, podemos observar que en la punta de esa pirámide se encuentran los alimentos que deben ser ocasionalmente consumidos, como por ejemplo las grasas tipo margarina y mantequilla, los dulces como los caramelos, pasteles, bebidas refrescantes, inclusive los helados. Están un poco más hacia el medio de la pirámide las legumbres, pescado, pollos y huevos, los cuales deben ser consumidos 2 o más raciones al día. No una sola vez al día, 2 veces al día. La leche, queso, yogur y aceite de oliva debe ser consumido al menos 3 veces al día, tomando en cuenta que el aceite de oliva, al ser el aceite o grasa de preferencia, debe ser utilizado solo 5 cucharadas diarias, no puede exceder esa cantidad. Con respecto a las frutas y verduras, se recomienda comerlas muchas veces al día, 5 o 6 veces al día por raciones. Y los carbohidratos como el pan, la pasta, las patatas y los cereales suelen o pueden consumirse en 6 o más raciones al día, recordando que estos carbohidratos deben ser, dependiendo de la condición del individuo, si tiene alguna patología médica o no, deben ser individualizadas.
Quise traer un ejemplo principal de las proteínas que se están utilizando actualmente porque existen muchas familias que no consumen la proteína de origen animal propiamente dicha, o sea que si la carne, pollo, huevo inclusive en ocasiones suelen ser uno de los más frecuentes, pero la leche siempre ha sido como que el papel fundamental y tenemos que conocer de dónde deriva esto y cuáles son sus funciones principales, ¿ok? Por ejemplo, la leche es considerada uno de los productos alimenticios más completos, ya que contiene proteínas, calcio, vitamina A del grupo B, y aunque otras proteínas de menor valor proteico, contiene zinc y vitamina A, excepto un tipo de leche que es la leche desnatada, que esta es la que contiene menor cantidad de grasa, inclusive menos de 10%, y es la que se recomienda a esos pacientes que tienen dislipidemia, es decir, enfermedades del colesterol, ocasionadas por el colesterol. Están dentro de ese tipo de leche o sus derivados las leches fermentadas ácidas. Esas son, por ejemplo, de donde se origina el yogur, que suele ser muy recomendado. Una persona puede consumir el yogur y está ingiriendo una proteína. Y la leche fermentada ácido alcohólica, de donde se deriva el queso y otros componentes, que de acuerdo al proceso de elaboración, esos quesos pueden ser frescos si son recientemente elaborados, y el único proceso de fermentación que ocurre en este tipo de queso es la fermentación láctica, ninguna otra. El queso maduro es aquel que ya sí lleva mucho más horas de fermentación y que inclusive puede durar hasta semanas. Se menciona que mientras más dure el queso en maduración o en fermentación, más duro, más graso es ese tipo de queso. Y el fundido, que es donde tiene que ocurrir varios tipos de fermentación, inclusive mezclarlo con otros tipos de queso para poder llegar a esa contextura, y es altamente graso también. Según su contenido en grasa, pueden ser extra grasos cuando están formados por 60 o más por ciento de contenido graso. Los grasos son los que contienen solo 45%, los semigrasos son los que oscilan entre 25 y 45%, están los semidesnatados que tienen de 10 a 15% de grasa, y los desnatados, que son los que contienen menos de 10% de grasa, que son los que pueden ser utilizados en pacientes con enfermedades crónicas. ¿Por qué quise mencionar esto sobre la leche? Porque hemos notado el consumo excesivo de estos alimentos aún sin conocer cuáles son las características alimenticias que poseen y los requerimientos de calcio. No son los mismos requerimientos para un niño, para una embarazada, para un lactante o un adulto mayor en cuanto a esos niveles de calcio. Por ejemplo, aquí podemos observar en una tabla cuáles son los miligramos que debería necesitar o requerir una persona de acuerdo a la condición de vida en que se encuentre. Por ejemplo, durante la primera infancia se requieren de 500 a 800 miligramos de calcio. Sin embargo, el escolar ya necesita un poco más que esa primera infancia, de 800 a 1000 miligramos. El adolescente, 1000 miligramos. ¿Por qué? Porque tienen una demanda más de actividad física en comparación a los otros grupos. Y está ya en el adulto, si observamos, hay 800 miligramos de requerimiento en comparación al adolescente, que necesita 1000 miligramos, pero está al igual que en el adulto mayor, con un requerimiento de 800 miligramos. ¿Quiénes son los que necesitan más? La embarazada, alrededor de 1400 a 1600 miligramos diarios de calcio, y las mujeres en periodo de lactancia con un requerimiento de 1500 a 1700 miligramos diarios. Nótese que sí es importante saber esto. ¿Cuáles son algunos de los consejos que damos para poder alimentarse bien? En primer lugar, consumir 3 veces al día productos lácteos como leche, yogur, quesillo o queso fresco, de preferencia semidescremados o descremados, es decir, que los que contienen menor cantidad de grasa. Comer al menos 2 platos de verduras y 3 frutas distintas, es decir, o de diferentes colores, cada día. No todos los días comer las mismas frutas. Comer porotos, garbanzos, lentejas o arvejas al menos 2 veces por semana en reemplazo de la carne. Recordemos que la proteína no es solamente la carne, el pollo y el huevo. Las lentejas, arvejas, es decir, los granos, también son altamente ricos en proteínas. Comer pescado mínimo 2 veces por semana, ya sea cocido, al horno, al vapor o a la plancha. Preferir alimentos de menor contenido graso y de colesterol, y reducir el consumo habitual de azúcar y sal. Esto es muy importante.
No olvidarse de tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. Es muy importante que sepas lo que realmente no debes consumir. Dentro de ellos se encuentran los chocolates, la hamburguesa, papas fritas, los dulces, es decir, todo lo que contenga grasa o azúcar. Si quieres tener una longevidad mayor, tienes que tratar de ir disminuyendo estos factores. ¿Ok? Muchas gracias. Para mayor información, sígueme en mis redes sociales que están. Saludos.